Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de violencia de género, sobre todo los servicios que se prestan en la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, y para ello tenemos a dos compañeras psicólogas de esta asociación, que son, por un lado, Maru García. Muy buenos días, Maru. Buenos días, María. Y junto a Maru García también se encuentra Gaby Núñez, también psicóloga. Muy buenos días. Buenos días, María. Ellas son psicólogas del Servicio Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, subvencionado por el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y la Consejería de Gobierno de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Todo esto hay que tenerlo claro porque son proyectos que son subvencionados. Gaby, ¿qué áreas integran el servicio y en cuál se encuentran ustedes? Mujeres, Solidaridad y Cooperación cuenta con varios proyectos. Entre los proyectos que gestiona es el que has comentado, el del Servicio Insular de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Se ha estructurado el proyecto en un área social, que han venido compañeras, en la que se hace pues la acogida inicial de las mujeres. Luego hay un área laboral que viene a cubrir las necesidades de orientación laboral y formativa que tienen estas mujeres. Hay un área jurídica, pues al ser un recurso de atención a la violencia de género, pues el área jurídica tiene un peso importante. Y luego está el área psicológica, que podemos decir que se subdivide en el área de atención a las mujeres, que es donde trabajamos Maru y yo, y en la atención a los menores expuestos a la situación de violencia de género. Entonces el área psicológica pues realiza intervención a largo plazo de aquellas mujeres que solicitan pues apoyo psicológico para paliar pues las posibles secuelas que tiene la violencia de género sobre su estado emocional, anímico y psicológico. Esa más o menos a grandes rasgos el servicio en el que nosotros trabajamos. Maru, ¿cuál es el recorrido que hace una mujer cuando llega a la asociación? Cuando llega a nuestro servicio, habitualmente es la trabajadora social la encargada de hacer la primera acogida. Ella toma los datos necesarios, imprescindibles para atenderla, y también hace una valoración del estado de la señora y de las necesidades que requiere. Si necesita asesoramiento jurídico, pues es ella, la trabajadora social, que la deriva a nuestras compañeras abogadas. Si necesita apoyo psicológico, pues nos la deriva a nosotras, y usualmente es a través de esa vía que nosotras atendemos a la señora. Hay otra vía también, porque la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación cuenta con otro proyecto, que es el Servicio Insular de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de Violencia de Género. Ahí hay un equipo igual que el nuestro, igual en el sentido que también tienen trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, y ellas intervienen pero sin cita previa. Cualquier mujer que se encuentre en una situación que requiere información, que requiere asesoramiento, puede acudir a este servicio que está situado en Vegueta. Ellas hacen una primera intervención, una primera acogida, y las compañeras psicólogas de este servicio también nos derivan a mujeres para que nosotras hagamos una intervención de más larga duración, como ha comentado Gaby. Esas son, digamos, normalmente las dos vías. También hay otra que puede ser derivada por algún recurso ajeno a la asociación, y nos lo puede derivar pues porque la señora, imaginemos, vive en la aldea y se ha mudado a Las Palmas y requiere que continúe la atención, y esa es una tercera vía, es la menos usual, pero también es posible. ¿Cómo es la evolución, Gaby, de una mujer que se da cuenta que está en un ciclo de violencia y sale de él? Porque a veces la mujer no percibe que está en un ciclo de violencia hasta que realmente se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta que está en un ciclo de violencia y cómo sale de él? Esta es una pregunta bastante compleja. A veces las mujeres, cuando acuden al recurso, tienen indicios o indicadores de que realmente pues, están dentro de una situación de violencia de género. A veces acuden simplemente porque sienten un malestar o entienden que algo no va bien, que algo que le está ocurriendo dentro de su relación de pareja o dentro de la dinámica de relación familiar pues no funciona, y vienen con quejas más diversas. Normalmente a nosotras cuando ya llegan, pues sí que alguien les ha comentado: mira, lo que tú estás viviendo no es normal, pide cita aquí, que aquí me ayudaron.
Y muchas veces la trabajadora social hace en esa primera acogida unas pequeñas devoluciones para que la mujer vaya tomando conciencia de que la situación en la que ella se encuentra es una situación de violencia de género y eso está afectando pues a su desempeño vital en general. No necesariamente pasan apoyo psicológico, es decir, depende de que si ella pues lo necesita o lo demanda o es el momento adecuado. La toma de conciencia es muy diversa. Hay mujeres que es como un insight de me he dado cuenta o todo cobra sentido y en ese momento pues se dan cuenta de lo que están viviendo, y en otras mujeres es un proceso más continuado, más lento. Es como lo que nosotras llamamos el ritmo, que cada una tiene su propio ritmo. Después que esa toma de conciencia suponga la ruptura de la relación de pareja o la toma de decisiones, también son plazos muy diferentes en cada una de las mujeres y en las condiciones que esta mujer se encuentre. Es decir, no es lo mismo, como antes hablábamos también de Camino, si tiene hijos o no tiene hijos e hijas, su situación económica, su situación personal, si cuenta con apoyos, en qué medida esté afectada emocionalmente, por ejemplo, su autoestima. Muchas veces estas mujeres, bien su autoestima mermada, su poder mermado y su capacidad de toma de decisiones o de autocompetencia está también mermado, y esto les dificulta la toma de decisiones. Entonces todos estos factores van a influir. Ahora estoy pensando ahora, por ejemplo, hay casos en que la mujer realmente no decide ni el lugar de las vacaciones, y hay hombres que ya deciden, pues nos vamos a Fuerteventura. O sea, el decidir por ella misma o decidir los dos dónde van de vacaciones, muchísimas cosas, serían este tipo de cosas micromachismos, ¿no? Realmente. O machismo directamente. ¿No? Machismo directamente. De hecho, la mayoría de estas mujeres sienten que eso son esas grandes y pequeñas cosas que hacen que la relación de ellos no sea una relación igualitaria. Y esa falta de relación igualitaria o el uso del poder de decisión, aquí se hace lo que yo digo, que algunos hombres utilizan, pues es lo que genera malestar y lo que hace que busquen ayuda. ¿En qué momento se produce esa ayuda? O sea, ¿cuándo realmente acuden a la asociación? ¿Ya en caso...? Eso en realidad es muy variable. Es variado, ¿no? Hay mujeres que se dan cuenta de forma más o menos rápida, identifican que es una situación de violencia de género y que necesitan ayuda para salir. Hay otras que ha pasado poco tiempo y otras que pueden pasar muchos años. Tenemos mujeres de avanzada edad, entre 60 y 70 años, que a lo mejor llevan 30, 40 años viviendo una situación de violencia de género y solo ahora se ven capacitadas con apoyo social y familiar necesario para dar el paso y romper con ese ciclo de violencia. A veces ni siquiera para romper, pero sí para ir generando mayores dosis de autoestima y de capacidad personal dentro de la relación. Estamos hablando de relaciones de pareja muy distintas y muy distintas condiciones. Entonces, una respuesta así única no hay. Maru, coméntame los tipos de violencia que hay. Habitualmente, cuando escuchamos hablar sobre violencia de género, nos referimos a violencia de género en la pareja, ¿no? Y dentro de la pareja, la violencia de género más visible, la que sale habitualmente a los medios de comunicación, es la violencia física. Violencia física que a veces ocurre, o sea, que a veces termina con asesinatos, ¿no? Que son probablemente el extremo de la violencia que más nos impacta. Siempre que hay violencia física, detrás de eso hay una violencia psicológica que permite que esa violencia física se genere. Junto con eso suele haber aislamiento social, suele haber violencia económica, suele haber violencia ambiental que tiene que ver con todo lo relacionado con cómo vives, qué puedes y no puedes hacer dentro o fuera de tu casa, con quién te puedes relacionar.
Pero además de las relaciones de pareja, tenemos que decir que vivimos en una sociedad y esta sociedad es una sociedad con unos valores machistas que nos vienen de generaciones anteriores y eso también genera toda una violencia estructural que también es importante tener en cuenta. En nuestra generación ya casi menos, pero en generaciones anteriores estudiar lo que querías pues no estaba bien visto. O ser taxista o ser, no sé, reponedora de agua. Hay determinadas cosas que las mujeres nos hemos ido incorporando poco a poco con gran esfuerzo. Es decir, no es lo mismo una mujer taxista que un hombre taxista. Cada vez lo va haciendo menos, pero sí es verdad que hay un esfuerzo adicional. Pero también hay otras situaciones, como por ejemplo salir de noche, una mujer, yo salgo con mis amigas, con mis amigos, con quien quiero, y al regresar a mi casa voy sola y me encuentro con un grupo de chicos, por ejemplo. El miedo que se me genera a mí ante esa situación tiene que ver con toda una serie de aprendizajes, de valores, de peligro, de no poder estar sola, de estarme exponiendo ante situaciones peligrosas, que tiene que ver con todos estos valores sociales que nos han ido inculcando. Y eso también es importante visibilizarlo, porque es verdad que hay relaciones que son violentas, pero también hay situaciones en lo laboral, en lo social, en lo relacional, que también son violentas. No sé si Gaby quieres poner algún otro ejemplo. No, estoy de acuerdo con lo que comenta Maru, porque a veces cuando hablamos de violencia de género nos viene a la cabeza el concentrar solo un tipo de violencia de género, que es la violencia ejercida hacia la mujer dentro de la relación de pareja. Y esa es una de las más graves y de las más importantes, y incluso pues la ley 1/2004 es sobre la que versa. Pero hay muchas formas de ejercer la violencia de género en muchos ámbitos, como lo que ha comentado Maru, y yo creo que es una cuestión del sistema patriarcal, es decir, en el que utiliza las conductas agresivas, las conductas violentas, para todo lo que es diferente a lo que tiene que ser el género, es decir, el hombre con todo lo que se supone que es ser hombre, las conductas, etcétera, y lo que es ser mujer. Y eso nos afecta en muchos ámbitos, afecta fundamentalmente a las mujeres, pero también afecta pues a algunos hombres, como por ejemplo los hombres homosexuales, hombres que no se adecúan al estereotipo de género. También todo el tema de mujeres lesbianas, transexuales, etcétera, que la violencia de género es mucho más amplia, aunque nosotras trabajamos en un aspecto concreto, sí que queremos que lo veamos de una forma más amplia, ¿vale? Es un sistema patriarcal que violenta a todo lo que se sale un poco de esos límites y utiliza la presión, la agresión y la violencia para mantener en esos límites. De hecho, como comenta Gaby, podemos hablar de violencia de género ante algunos hombres que no siguen el estereotipo de masculinidad actual. Hombres más sensibles, que se relacionan de otra manera, que pueden ser heterosexuales perfectamente, homosexuales evidentemente también, y que también se ejerce una presión que no se adecúa a su forma de ser. La típica frase de los hombres no lloran, que hasta Miguel Bosé la tiene una canción, ¿no? Como que no lloran, como que los hombres no tienen sentimientos. Eso no es real. Eso corresponde a un tipo de educación y a un tipo de valores patriarcales y machistas. Y hablando de otros tipos de violencia de género, pues evidentemente no es nuestro caso, afortunadamente, pero en situaciones de guerra, ahí se puede ver cómo violaciones a mujeres de forma masiva no tiene tanto que ver con una agresión puntual a una persona, sino también ejerce influencia sobre toda una sociedad. Es la utilización de mujeres para socavar el estado de ánimo de una sociedad. Ahí estamos viendo también cómo se utiliza la violencia, no en el contexto de pareja, sino en el contexto social. Esto es un extremo de la violencia, pero bueno, es quizás una forma más sencilla de identificarlo por lo extremo. Otra pregunta que podemos decirle a una amiga familiar que creemos que esté sufriendo violencia por parte de su pareja.
Esta pregunta también es de las preguntas complicadas que se nos hace. Muchas veces el hecho de trabajar en un recurso de atención a la violencia de género, pues hace que se nos haga esta pregunta pues por conocidas y familiares, o cuando hay alguna situación de violencia de género, dice, vete tú, Gaby, y a ver si la convences o le ayudas. Y es complicado porque las relaciones personales son complicadas en sí mismas. Es decir, antes hablábamos que las mujeres muchas veces toman esa conciencia de forma temprana y otras veces tardan mucho más. Porque aguantan por sus hijos, ¿puede ser un motivo? Puede ser eso, pero hay muchos factores, ¿vale? Hay muchos factores que inciden en el mantenimiento de una relación violenta. Es decir, estamos hablando que la relación violenta la reciben de su pareja, alguien al que quieren, del que se han enamorado, del que en algún momento pues han recibido palabras cariñosas, palabras de afecto. El ciclo de la violencia, descrito por Eleanor Walker, describe muy bien cómo se produce el refuerzo de las situaciones de violencia, descrito en 3 fases: una fase de tensión, una fase de agresión y luego viene una fase de luna de miel en el que él es muy cariñoso, muy afectuoso, y eso refuerza la situación violenta. Es decir, es como cuando no sabe mejor un vaso de agua, pues cuando tenemos sed. Entonces, si después de una fase de tensión creciente y una agresión viene una fase de tranquilidad o de amor, esa mujer se queda esperando continuamente que eso sea el resultado final de la historia. Entonces, es muy importante, creo, que para dar respuesta a esta cuestión tengamos en cuenta que hay que respetar los ritmos de cada una de las mujeres y hay que saber escuchar. Y como a veces comenta Maro, hay que saber ver a la mujer en qué momento está. En este sentido, hay que apoyar sin juzgar. Es decir, no hay que ponerles un ultimátum, porque muchas veces las parejas intentan aislarlas de sus amigos y amigas y de su familia. Y si en las continuas repeticiones que pueden originarse en las situaciones de violencia, es decir, que venga tu amiga o tu familiar y te diga, pues mira, me ha pasado esto con mi pareja, lo voy a dejar, no puedo más, y al tiempo puede recuperar o puede volver con la relación con el agresor, tenemos que ser comprensivas, no podemos castigarla, porque si no la estamos separando de los apoyos que realmente ella tiene y con el que ella debe contar. Entonces es importante pues hacer ese acompañamiento sin juzgarla y ser relativamente incondicional, es decir, comprender que puede haber recaídas en la relación, que los mecanismos son complejos. No tenemos que utilizar la cabeza, sino tenemos que utilizar la empatía, tenemos que ser capaces de ponernos en esa situación. A lo mejor con nosotras está un ratito, habla con nosotras cuando hay una situación en crisis, pero convive con el agresor está continuamente manipulando la situación, entonces es muy complejo. Y además creo que es muy importante que las mujeres sientan que la decisión de romper la relación o salir de la relación violenta es su propia decisión, que no es una presión externa de su familia ni una presión externa de sus amistades, porque si no, pues eso la aislaría mucho más. Por eso es una pregunta compleja. Es muy compleja porque eso es lo que hacemos en el trabajo, pero luego en las relaciones personales pues somos personas y también tendemos a dar consejos. Es decir, en general en las relaciones personales es que tú lo que tienes que hacer, es que tú lo que debes hacer, tendrías que. Y eso a veces a las personas nos separa. Para mí ahí, como bien ha dicho Gaby, hay una clave y es acompañar. Y hay 2 cositas que es importante que tengamos en cuenta que no podemos hacer. Y es enjuiciar y cansarnos. Porque a veces nos pasa, ¿no?, que acompañamos a una amiga en el proceso de separación de una relación violenta y esa amiga, pasado un tiempo, vuelve con el mismo chico. Y nuestra reacción a veces es, bueno, yo ya lo acompañé, si ella hace eso, ya sabrá, es su responsabilidad. Y llegamos a escuchar barbaridades como, pues, ¿será que le gusta o será que...? Eso se llama juicio
y eso no favorece la salida de violencia de género. Tenemos que comprender que los estudios de violencia de género hablan de que en muchas ocasiones se necesitan hasta 10 años para salir completamente del ciclo de violencia. Y algo que ocurre con mucha habitualidad es que se salga y se entre al ciclo de violencia varias veces, con lo cual que rompa una relación y que vuelva dentro de este tipo de relaciones es lo normal. Y eso es importante que lo entendamos, porque lo que nos encontramos, que nos cuentan las mujeres que atendemos, es que eso muchas veces no es entendido por el entorno. Y el entorno se cansa de este ir y venir de la relación. Y a ver, hay una parte que entendemos, el cansancio, claro que sí, pero digamos que nuestra labor está en hacer comprender a esas personas que acompañan a estas mujeres que no se cansen, que no enjuicien, que las acompañen y si es posible que las acompañen a un recurso especializado en violencia de género para que pueda profesionales actuar con esta persona. Pero siempre, como bien dice Gaby, respetando el ritmo de la señora. Eso es fundamental. Si no, se va a producir una ruptura, pero después ella se va a encargar de verlo escondida. Y si ocurre eso, el ciclo de la violencia se está recrudeciendo, porque está viendo a su agresor en condiciones de aislamiento, y eso es mucho más peligroso que estarlo viendo, sabiendo su entorno, el entorno que la quiere y que la apoya, que esto está ocurriendo. Entonces es verdad que las situaciones son diferentes y que es una pregunta difícil, pero también es cierto que hay algunas claves que es importante que el entorno sepa, porque pueden ayudar mucho a estas mujeres. Las mujeres con escasos recursos económicos, con un nivel social cultural medio bajo, tienen más probabilidad de sufrir violencia de género que mujeres con un gran nivel profesional, económico alto, ¿o no? No. Llama más no, la atención sí. que la víctima sea pues una mujer con un estatus social alto, su pareja también, su agresor también. De nuestra experiencia en el trabajo que llevamos algunos años trabajando, el único riesgo para sufrir violencia de género es ser mujer. Da igual el estatus económico, si tiene formación, si no la tiene, si tiene trabajo o no lo tiene, si tiene dinero o no lo tiene, si tiene hijo o hija. Lo que pasa es que luego las consecuencias que pueda tener para la mujer o el hecho de la salida de la situación de violencia, algunos factores pueden incidir más, como por ejemplo el tener trabajo y medios económicos, pero el tema, por ejemplo, de los estudios o del nivel académico, no. De hecho, si nos llama más la atención, yo creo que es porque lo que sí hay es más vergüenza social en el estatus alto que en el bajo, y entonces hay una tendencia más a esconder, pero que esté escondido, que no es tan visible, no significa que hay menos incidencia. La incidencia es la misma. Después las salidas son diferentes, como bien comenta Gaby. ¿Han detectado en estos meses de verano una mayor incidencia de la violencia de género? Como te comentaba, no hay que haya estudios como tal. Bueno, hay estudios que dicen que cuando hay mucho tiempo de convivencia, pues sí que es verdad que se produce mayor número de conflictos, y si hay una relación de violencia, pues es posible que haya un recrudecimiento de la situación. Sí que es verdad que durante los meses de verano, hasta el momento, en los años que llevamos trabajando, sí que hay un mayor momento para ir a pedir ayuda, porque cuando están en la rutina diaria de trabajo, de escuela, que la convivencia pues es puntual, pues a lo mejor la cosa pasa de forma más soterrada. Es verdad, y lo comentan a veces las compañeras de los recursos de atención inmediata o el 112, que durante los fines de semana y durante las vacaciones pues hay mayor número de activaciones. Puede ser este el motivo, y también eso, el tema de que pasan mucho tiempo o que tienen más tiempo para ir a solicitar ayuda. También a veces las situaciones de conflicto que desembocan en una denuncia, pues necesitan de una respuesta jurídica que durante los meses de verano está un poquito más mermada por el hecho de que durante agosto pues no hay juzgados de familia. También el tema de las parejas
donde ha habido una situación de violencia de género, que se han divorciado, separado, que continúa la situación de violencia, los regímenes de visitas y el tema de las vacaciones genera conflictos que muchas veces pues recrudecen la situación de violencia y pueden ser pues peligrosos tanto para la mujer como para los menores. Entonces, todos estos factores hacen que estos meses a veces aparezcan pues situaciones de violencia más graves o más. ¿Qué factores influyen en la solución de una situación de violencia de género? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque no siempre se ve todos los factores que influyen en esta situación. Hay factores que tienen que ver con lo interno y factores que tienen que ver con lo externo. Es decir, que una mujer tenga una buena autoestima, que tenga bien identificada la situación, que tenga claro dónde quiere y dónde no quiere estar, eso contribuye, ¿no?, a la solución de una situación de violencia de género. Pero también hay otros factores que los dificultan, como puede ser el factor económico, el factor laboral, pero incluso teniendo un trabajo, habiendo decidido acabar con la situación de violencia de género, teniéndolo claro, habiendo pasado por un proceso terapéutico pues para tomar conciencia de lo que le ha pasado y cómo salir de esta situación, hay otros factores que no están en el control de la mujer, como por ejemplo, si a pesar de la ruptura clara sigue produciéndose un acoso. Nos encontramos con mujeres que sufren acoso después de la ruptura de pareja en su centro de trabajo, por ejemplo, ¿no?, que él sigue o llamando o enviando cartas o acudiendo al centro de trabajo o acudiendo a su casa y molestando no solo a ella y a sus familiares, sino a toda la vecindad. Todo esto son presiones que se van incorporando a la ruptura de la relación de pareja. Si además existen hijos e hijas frutos de esta relación, es mucho más complicado porque la ruptura no puede ser una ruptura radical en el sentido de que es necesario una comunicación mínima en relación a los hijos de ambos, y ahí es muy fácil que se produzcan manipulaciones, presiones. Entonces, bueno, una situación de violencia de género, es verdad que hay algunos casos que forman parte del pasado de la mujer, un pasado difícil, pero que se ha superado, pero otras veces forma parte del presente con menos intensidad, con diferente situación. No es lo mismo estar conviviendo con el agresor que tener que lidiar con él, con el tema del régimen de visitas y demás, pero que sigue siendo una realidad presente y que difícilmente eso se va a solventar de una forma sencilla o en poco tiempo. Entonces también es importante trabajar con la señora para entender esta situación y dotarlas de mecanismos que al menos minimicen el daño de esta relación. Sí, es importante ver que a veces los medios de comunicación, la publicidad que se hace de las situaciones de violencia de género inciden en la ruptura de la relación y la denuncia. Y sí que puede ser una parte de la solución, pero no es, desafortunadamente, no es la solución, y a veces valoramos que incluso no es la solución más adecuada porque genera nuevos conflictos, nuevos problemas que a veces es complicado de resolver. Entonces, la violencia de género es el resultado de un montón de factores, como hemos visto a lo largo pues, de esta entrevista, que interaccionan entre ellos y que de alguna forma complican la salida. Es necesario no solamente la implicación y la toma de decisiones de la mujer, que es lo que ella puede controlar, como decía Maru, sino de otros aspectos que están fuera de su control. No solamente el tema del agresor, que ahí sí que es muy complicado, porque lo que haga o deje de hacer un agresor depende solamente de su intencionalidad y de sus pulsiones, ¿vale?, sino de la sociedad en general, de la respuesta. Es decir, es importante tener una mirada, lo que se llama una perspectiva de género, para analizar estas situaciones y poderles dar una respuesta adecuada.
porque muchas veces en un juzgado se decide el régimen de visitas o de unos hijos e hijas comunes en una relación de violencia sin tener en cuenta esta situación de violencia, porque o bien no se ha denunciado, o bien no se ha probado, o bien se las trata como si tuvieran una relación de iguales, y yo en un juzgado he visto, hablen y pónganse de acuerdo, que me hace mucha gracia que les digan eso, porque están en esa situación en un juzgado porque no han podido ponerse de acuerdo, y porque además es imposible ponerse de acuerdo con una persona o un hombre que cree poseer la razón y que sería únicamente gastar saliva que una mujer le dé sus argumentos. Entonces es muy complicado. Entonces esta mirada, esta perspectiva de género tendría que utilizarse no solamente en las situaciones donde ya hay una sentencia de violencia de género, sino en todas las situaciones en las que se observa que hay un conflicto que seguramente está basado en el género. Y entonces ahí pues los gabinetes psicosociales de los juzgados, que yo sé que están infradotados y que tienen pocos recursos humanos, pero estamos hablando de los niños y las niñas, del futuro de nuestra sociedad y de la tranquilidad de las personas que están en esa situación de conflicto. Otra pregunta: ¿qué mecanismos se utilizan para ejercer violencia de género y qué influencia está teniendo el uso de las nuevas tecnologías en este campo? Bueno, sabemos que uno de los mecanismos para ejercer violencia de género es el control, ¿no? La necesidad de saber y de controlar qué está haciendo la mujer en todo momento, ¿no? Es un mecanismo habitual en las relaciones de pareja en donde existe violencia de género. Y digamos que el uso de nuevas tecnologías favorece que este control sea mucho más, ¿cómo decirlo? Pues más intenso, en tiempo real, ¿no? El poder disponer de un móvil que me ayude a saber qué está haciendo la otra persona en cada momento es un peligro. Y algo que es importante entender en una relación de pareja es que la intimidad existe y es necesario mantenerla sin perjuicio de que yo quiera a la otra persona. Ahora se está utilizando mucho en parejas jóvenes pues el pedir las contraseñas del Facebook o de las redes sociales, y esto, claro, en un momento de amor en donde todo es maravilloso, bueno, igual no hay más peligro que el que está cediendo tu poder personal a otra, que no es poco, pero además en un momento de conflicto pues se puede hacer mucho daño. Puedo estar hablando o poniendo información de la otra persona que no es cierta, ¿no? Puedo estar aislando a la otra persona, controlando con quién habla, con quién no habla, qué ve. Puedo estar sabiendo si la persona está despierta o dormida en relación a si el WhatsApp está activo o no está activo. Es decir, hay un montón de detalles que son, bueno, pues fruto de los avances tecnológicos que bien utilizados pueden hacer un buen servicio, pero que mal utilizados está siendo, de hecho, un problema grave en situaciones de violencia de género, porque permite que la violencia de género se ejerza de una forma más cruda, ¿no? Como más intensa. Entonces debe promover un uso responsable, ¿no?, de las nuevas tecnologías y sobre todo en los centros educativos. Claro, yo creo que... Hay un protocolo de actuación sobre este tema, porque si la niña pues le da las contraseñas, después al cabo de 8 meses pues ya se rompe la relación, el chico, el adolescente utiliza lo que están diciendo, todo ese tipo de información. De hecho sabemos que en algunos colegios, es verdad que no está generalizado y que tendría que fomentarse más, pero ya en algunos colegios están existiendo charlas por parte de personal especializado para concienciar a jóvenes y a los padres y madres también del uso responsable de las nuevas tecnologías, ¿no? Entendiendo sobre todo pues el uso de redes sociales y de los teléfonos móviles. Están apareciendo cositas justamente por el resultado, ¿no?, de esta situación de control y de violencia que estamos hablando, pero es verdad que todavía son como gotitas en el océano y hace falta intensificar, y desde aquí animamos, ¿no?, a los centros educativos que soliciten este tipo de charlas, de talleres, porque es fundamental concienciar a la gente joven. Maru, ¿y el chico le da también las contraseñas a ella? Porque
ella se las da a él, pero ¿realmente ocurre también al contrario o realmente ella se desde el primer momento? Hay relaciones muy... normalmente las primeras relaciones, las relaciones de pareja durante la adolescencia se generan de forma muy intensa. Es decir, que yo sí que lo he observado cuando vamos a dar charlas en los institutos, en los centros educativos, que lo normalizan, es decir, hay situaciones de control y de celos que los chicos y chicas normalizan y utilizan mutuamente, es decir, tú tienes mi contraseña y utilizas mi móvil y juegas con él como si tal cosa, y lo ven como incluso como una muestra de confianza y una muestra de cariño, equivocando el significado que eso pueda tener después en una relación que se pueda convertir en una relación conflictiva, en una relación de violencia. En una sesión me comenta una usuaria como si fuera una muestra de afecto, una muestra de amor, el hecho de que él apareció donde estaba. Ella estaba dando un paseo y él apareció donde estaba y a ella le pareció todo como muy romántico, muy bucólico, y él la localizó pues por una aplicación de estas que hay en el móvil, que si tienes activada no sé qué cosa del GPS, le manda una señal del sitio exacto donde está y él apareció allí y ella lo vio y lo vivió como algo... como una muestra de romanticismo, y al final es una muestra de control, es decir, es como eso, como se ha perdido algo y yo te puedo buscar a través de eso, y a lo mejor si no quieres ser localizada, ¿vale? Pues estás interfiriendo en tu intimidad, como ella decía. Entonces hay muchas cositas de este tipo en las aplicaciones, en los nuevos smartphones que están en la vida de casi todos, de todas las personas adultas y desafortunadamente también en los adolescentes desde edades muy tempranas, que están produciendo que esto se pueda malutilizar. Siempre al final es un mal uso, es decir, esto viene pues para si pierdo el móvil y pueda ir a buscar mi móvil donde se me perdió y saber dónde está, si se me ha extraviado, no para poder localizar a la persona. Y el tema de las contraseñas es un poco complicado, porque si confías en mí, pues me vas a dejar leer tu correo o ver tu Facebook o ver tus mensajes, porque no tienes nada que ocultarme. Y entonces es esa manipulación que utilizan. Lo que yo sí que observo es un mayor número, desafortunadamente, de relaciones malsanas, porque por un montón de factores, porque los modelos que hay son modelos malsanos de relación. Vemos programas de televisión, de algunas televisiones, en el que se hacen programas de relaciones malsanas y las vemos como algo normal, insultarse, gritarse, y esas relaciones se ven como lo normal es la forma de relacionarnos. Entonces, claro, todo eso tendría que valorarse y estudiarse, porque después también hay una libertad de televisión, una libertad de prensa, o como se llame, yo ahí no... De contenido, pero son peligrosas, son muy peligrosas, porque lo ponen como algo normal. Me ha pasado como a Belén Esteban o como a Chabelita, y es lo normal, es parte de la vida. Otra pregunta para ya ir finalizando: ¿a qué se refieren con violencia de género estructural? Sí, hemos hablado a lo largo de este tiempito contigo, pues de que no solamente es una violencia de género que se da dentro de las relaciones de pareja, sino una violencia de género estructural. Es decir, no tenemos que olvidar que vivimos dentro de un sistema patriarcal, capitalista, en el que yo siempre lo imagino como una especie de pirámide, en el que en la cúspide de la pirámide pues está un hombre blanco heterosexual, y todo lo que sea diferente es atacado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la violencia de género estructural es todos los mecanismos que mantienen esa pirámide tal cual está. Entonces, en la base de la pirámide, desafortunadamente, pues están las mujeres inmigrantes, mujeres lesbianas, todo lo que se sale de la norma, y que de alguna forma la sociedad y nosotras como miembros también de la sociedad, de una forma
no necesariamente intencional, pero sí que con ese resultado mantiene a esas personas subyugadas y bajo una violencia que les afecta y que no les deja crecer y desarrollarse como personas con todos sus derechos, y por eso queremos hablar de este tema, porque la violencia de género es algo más amplio y no es algo privado, y es un problema que nos afecta tanto en la solución como en lo que lo produce, como en la solución, toda la sociedad, y tenemos que involucrarnos toda la sociedad. Es importante en relación a esto tomar responsabilidad personal, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia en general, no en este tema, sino en general, en culpabilizar y en poner las soluciones fuera, cuando dentro podemos responsabilizarnos de un montón de soluciones. En la medida que yo sane mi relación de pareja, estoy contribuyendo a una sociedad más igualitaria. En la medida que yo me relacione de forma más sana con mis amigos, con mis amigas, con mis padres, con mis hijos, estoy fomentando una sociedad más sana. Entonces, algo que a mí me parece como muy importante en relación a la violencia estructural es seamos la solución de eso. Adoptemos como responsabilidad personal identificar de qué manera nosotros estamos ejerciendo pequeñas violencias para ponerles remedio, y en eso podemos hacer mucho, todas las personas, las que estamos sentadas aquí, las que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, todas las personas podemos poner nuestro granito de arena. En la medida que tomamos responsabilidad y conciencia de esto, podemos estar contribuyendo a una sociedad más justa y más igualitaria, que al final es el objetivo de nuestro trabajo. El objetivo de nuestro trabajo es dejar de tener que trabajar en esto y por dedicarnos a otra cosa. No porque nosotras, Gaby y yo, cambiemos de trabajo, sino porque este trabajo ya no sea necesario. Ese es nuestro sueño y ese es nuestro objetivo en realidad. Y para que esto sea posible, todas las personas que nos están escuchando pueden poner un poquito de su parte. Y potenciar también los recursos a nivel de los centros educativos para que cada vez más sean más las personas que acuden a los centros educativos a impartir charlas como ustedes, que aumenten esos recursos, porque es un tema transversal, ¿no? Realmente es para todos y para todos. Claro, en la educación es un campo esencial, fundamental de cambiar las cosas, ¿no? Y evidentemente relaciones más igualitarias, valores como cooperación, como solidaridad, como respeto, como resolución de conflictos sanos, eso es imprescindible que se haga desde los medios educativos, ¿no? Si no, es muy complicado cambiar la sociedad. Y ahí es importante poner más recursos, como tú bien apuntas. Coméntenos, para finalizar, el teléfono donde debe dirigirse cualquier persona que esté interesada en este tema. También comentar que el servicio es gratuito. Sí, para todas las personas que quieran tener esa primera cita, se pueden dirigir al 928 23 30 39 o 23 26 71. El recurso, como decía Maru, el nuestro, nos trabajamos por cita, y hay un recurso de atención en crisis, ese sí que no es necesario cita, que se encuentra en la zona de juzgados, en la zona de Vegueta. Pues nada, pues muchísimas gracias Maru García, muchísimas gracias Gaby Núñez González por estar aquí y tratar este tema. Gracias y suerte. Gracias, María. Espero que la entrevista con las compañeras Maru García y Gaby Núñez González, psicólogas del Servicio Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, subvencionada por el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y la Consejería de Gobierno de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.